Amables amigos, muy buenas tardes. Esta vez tengo para ustedes una muy grata sorpresa. Estamos aquí en el Estero, la playa del Estero, y nada menos precisamente con doña María Eugenia Bonifaz de Novelo, quien ha sido tan gentil, es una dama perfectamente amable, que nos ha permitido llegar hasta aquí para que comentemos algo y recordemos la figura inolvidable del licenciado don Evaristo Bonifaz. Señora María Eugenia, muchas gracias de antemano por esta oportunidad que nos brinda de poder hacer llegar a toda la población de Ensenada algunos detalles y pormenores de lo que en vida fue un hombre grandioso, su señor padre, a quien nosotros respetamos, admiramos y lo recordamos con mucho gusto. Muchas gracias, don Luis, encantada, estoy a sus órdenes. Pues don Evaristo es originario de Chiapas, es lo que sabemos. Háblenos, por favor, de lo que sepa de usted, su niñez, su juventud, su adolescencia, lo que recuerde de él. Para nosotros todo es un tesoro, por favor. Gracias. Bueno, la familia Bonifaz llegó a Chiapas en el siglo XVII, muy temprano, después de la conquista. Hubo varios miembros que figuran en la historia de San Cristóbal de las Casas, de donde él es. Él nació en San Cristóbal en 1897 y ahí creció hasta que se fue a México a estudiar leyes. El primer viaje que él hizo fuera de su tierra fue descrito en un libro que dejó, nos narra precisamente el trayecto, porque salían en caravanas todavía, de carretas, y tenían que parar en las noches para dormir, dejar descansar a los bueyes, y todos dormían. Él dice que la hora que más le gustaba era cuando empezaba a atardecer y brillaban las linternas que traía cada carretita. Entonces parecía que iba una serpiente caminando por aquellos montes, ¿verdad? Sí, ¿no? Era una caravana. Le decían que a mediodía ya habían parado para lo que llamaban cestear, porque hacía mucho calor. Claro. Entonces, después de ahí, era ir a Villahermosa. Ya había otro medio más, fácil de transitar en terracería a Villahermosa. En Villahermosa tomaban un pailebot a Veracruz, y en Veracruz el tren a la Ciudad de México. Mi papá tardó en volver a Chiapas después de esa primera salida, porque no era fácil regresar a su ciudad natal. Pero se recibe por fin él de la UNAM y como abogado, y regresa y es nombrado, entonces estaba todavía muy joven, pero a pesar de eso fue procurador de justicia en Tuxtla, y posteriormente se lanza para diputado por el distrito de Palenque, y ahí ya se va de nuevo a la Ciudad de México. En la Ciudad de México él era feliz, estaba como pez en el agua después de tantos años de haber estado de estudiante, y son tiempos más tarde convulsos. Siendo él diputado, se reelige, pero ¿en qué año sería eso? Estamos hablando de 24 al 28. Una época muy intensa. Muy intensa. Sí. Y cuando vienen esas nuevas elecciones hay mucho conflicto, entonces, entre los partidarios de unos, de otros, y Valenzuela, que era el que a él le simpatizaba, perdió. Y entonces quiere buscar salir de México porque peligraban, don Luis. No eran tiempos que eran la política tan limpia. Bueno, no sé en qué tiempo ha sido, pero en fin. Entonces eran más de armas tomar. Exactamente. Y él consigue que lo nombren
como adjudicado a la Embajada de Berlín para estudiar las leyes migratorias por parte del Congreso. Y se va a Europa, está en Berlín unos 8 meses más o menos. Fue bastante el tiempo que duró en Europa. Estaba entonces de embajador el licenciado Primo Villamichel. Ajá. Y llegaron a ser muy buenos amigos. Para él esa fue una época dorada. Vuelve él a México y él se casa con mi mamá. Y quiere regresar a San Cristóbal. Lo llama el Terruño. Se va entonces a San Cristóbal y se lanza como candidato a presidente municipal de San Cristóbal. Sale electo. Y para él fue una época de su vida en que decía que era cuando más había rendido. De lo que se destacó de sus obras fue que consiguió que se le dieran fondos para instalar el drenaje, que no había. Él instaló el drenaje. Entonces, eso fue el agua potable, sí. que también no pudo verlo ya instalado. El presidente municipal que lo siguió fue el que cerró la obra, pero él fue el que lo inició, todos los trámites, consiguió el dinero, hacía viajes a México para eso, porque entonces las comunicaciones eran muy difíciles. Pero afortunadamente debe haber tenido muy buenas relaciones, seguramente. Sí, con el haber sido diputado lo ayudó, estaba relacionado. Es una observación muy aguda la de usted, exactamente. Y después se fijó en una parte de San Cristóbal que era una ciénega. Siempre sufrían inundaciones ahí, por lo que él tuvo visión y de alguna manera consiguió ingenieros que lo asesoraran. Se cerró aquello y se convirtió en un lago muy bonito. Oiga, qué bien, qué buen cambio. Sí, fue de una parte lodosa, seguramente casi inservible, hizo un centro de atracción turística, de recreo. Se construyeron 3 veleritos. Mire qué y era un paseo para la ciudad. San Cristóbal queda como en una cuenca, ahí está rodeada de cerros, entonces ahí llueve mucho, entonces había mucha agua y quedó aquello bien, tan bien que los sancristobalenses en agradecimiento, acababa yo de nacer y le pusieron al lago mi nombre, María Eugenia. ¡Qué barbaridad, qué bonito! Señora, vamos a hacer un pequeño corte para regresar enseguida y continuar hablando de don Evaristo Bonifaz. Con mucho gusto. Ochentos Pizza, un lugar de ensueño en San Antonio de las Minas. Ahí alimenta su espíritu y deleita su paladar. Pizzas exclusivas de diseño original, deliciosas pastas al dente y señoriales ensaladas. Brindamos con lo más selecto de nuestros vinos regionales. Todo ante el majestuoso panorama del Valle de Guadalupe, envueltos en la magia contagiosa de su ambiente musical. Esto es Ochentos Pizzas, que le brinda lo mejor de la vida en San Antonio de las Minas. El periodista Gerardo Sánchez te invita a su programa Desde la Fuente, en el cual políticos, líderes de opinión, empresarios y emprendedores tienen un espacio para hablar de primera mano de la información más relevante de Ensenada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde solo por En la Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Un programa de entrevistas empresariales que te mantiene al día de la información más relevante sobre economía y emprendimiento. Acompaña a Arturo López Juan todos los jueves en punto de las 6 de la tarde solo por En la Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Bueno, pues aquí estamos ya para continuar platicando con doña María Eugenia Bonifaz de Novelo, que nos está contando cosas preciosas en la vida de don Evaristo. Así que fue un gran presidente municipal de San Cristóbal Las Casas, ¿no? Sí, lo fue.
y tanto que le dieron una medalla que conservo, que dice licenciado Evaristo Bonifaz, y luego al mérito por ser tan valiente, y luego en la periferia con el agradecimiento, el reconocimiento de los san cristobalenses. Hombre, qué bárbaro. Entonces, fue para él eso una satisfacción muy grande, y yo creo que por eso recordaba con tanto cariño esa época. Pero el gusanillo político ya lo traía y se lanzó para diputado. Ganó. Desgraciadamente. Con esos antecedentes, ¿cómo no sí, iba a ganar? Sí, la gente lo quería. En eso, desgraciadamente, en ese momento fallece mi mamá. Entonces a él le quitan su triunfo de esas maniobras sucias que se solían hacer, y entonces él se decepciona enormemente de todo lo que había sucedido con esos sucesos y se regresa a México. En México él tiene otra etapa de 5 años en que está viudo, trabaja mucho, tanto como inspector de todos los ministerios públicos, ese era su cargo, y también él como abogado jurídico de la Secretaría de Economía. Entonces, y además daba clases en la escuela de policía. Estaba saturado de ética, trabajo, sí. Yo creo que fue tanto lo que él trabajaba en esos días, que también puso un bufete particular en las calles de Venustiano Carranza, me acuerdo muy bien. Hasta de los muebles, me acuerdo, eran de piel roja, de su despacho. Y incluso lo que era su escritorio y todo lo que, su librero y todo, se los traería después a Ensenada. Ah, sí, es lo que le iba a preguntar. Todavía Ensenada no figuraba para nada. De esta época, que le fue difícil por la cuestión de mucho trabajo, sin embargo, le trajo un consuelo porque se volvió a casar. Se casó entonces en segundas nupcias y se quiso venir a Baja California porque el Distrito Federal ya lo molestaba. Sí. Decía él que era muy agobiante, ¿se imagina? Ya lo creo. lo que es ahora. Bueno, él, como tenía conexiones, consiguió que lo nombraran Ministerio Público en Ensenada en 1941. Y se vino para acá con ese cargo. Sí. Le fascinó Ensenada. Qué bien. Sin embargo, él había dejado su despacho puesto. Pues sí. Y algunos asuntos todavía que necesitaban amarrarse, había dejado un sustituto. Y quería él cerrar bien, si es que iba a venirse a Ensenada o no, como que quiso probar él de nuevo. Voy a ver cómo me siente el Distrito Federal. Ya conocí Ensenada, que le había encantado, y no. Ya fue definitivo. No, pues cerró su despacho, envió sus muebles para Ensenada y nos vinimos. Entonces ya me vine yo con él también. Ya había nacido mi hermana Roselia aquí en Ensenada. Ella nació aquí. Ella ya nació aquí. Bien, y también Yolanda y también Carolina. 3 ensenadenses. Sí. Entonces ya mi papá echó raíces en Baja California. Totalmente. Y quiso entrañablemente a la Baja California. Nunca pues, se desligó de Chiapas, emotivamente, esa es la verdad. Pero su vida, pues la mayor parte ya fue baja californiana. Pues tan es así que el señor licenciado don Evaristo Bonifaz es nada menos que uno de los creadores de lo que es el actual Estado, porque él le fue diputado constituyente, que eso es un cargo que es para siempre. Sí. Él, así se dio. Bueno, con otros elementos de Tijuana, de Mexicali. De aquí de Ensenada fueron 2, pero uno por Tecate, que fue el licenciado Alejandro Lamadrid, pero por Ensenada fue don Evaristo Bonifaz. Sí. Y a trabajar se ha dicho, Ellos forjaron lo que es el actual Estado de Baja California, la constitución política
del estado 29. Por ahí hay una versión de que otra persona intervino, pero es totalmente falso, no tiene ningún fundamento el que otra persona ajena, que seguramente vino aquí a probar fortuna, quizá le tocó participar en alguna forma, pero él se adjudica el haber logrado la creación de la Constitución, y eso es falso. El licenciado Porte Petit, desgraciadamente hubo quien le dio oídos y hasta se publicó en la prensa Pues sí. que la Constitución había sido elaborada por él y no por los constituyentes. Por supuesto, don Luis, que mi papá inmediatamente refutó aquello públicamente, denominándolo de infundio. Pues sí, exactamente, eso es lo que es. Y era pues un infundio. Entonces, hace momentos tuve la oportunidad de que usted viera el archivo que conservo de mi padre, en que están todos sus anteproyectos, proyectos, toda la historia, y la historial, y algunas de las hojas con anotaciones, acotaciones al margen, hechas en su puño y letra. Exacto. Y ahí se ve el proceso del pensamiento de ellos que se reunían ya fuera en Mexicali, en Tijuana o en Ensenada. Y se quedaban, porque eso sí lo viví yo. Era en el 52, yo no me casaba, yo estaba soltera. Y cuando les tocaba en Ensenada, oía que hasta las 2 de la mañana a veces estaban y ya se regresaban o al hotel o a su casa del licenciado en la Madrid, pero trabajaron 6 arduos meses en la Constitución. Y por fin se dio. Y después de eso, bueno, mi papá aquí profesionalmente tuvo casos muy sonados, como el del Riviera. ¿Se acuerda usted? Que hubo altas y bajas, entradas y salidas de unos que decían que eran los dueños, que otros que no. Sí, fue un mare magnum aquello, porque durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada como la plaza principal, el cuartel general de los mandos bélicos, ¿no? Pero cuando terminó la Segunda Guerra, pues aquello quedó otra vez como estaba. Fue cuando trataron de recuperarlo, pero se hizo un galimatías por muchas razones. Vamos a tener que hacer un pequeño corte y enseguida retomamos la plática con eso. ¿Qué le parece? Como usted gusta. Regresamos inmediatamente. Ochentos Pizza, un lugar de ensueño en San Antonio de las Minas. Ahí alimenta su espíritu y deleita su paladar. Pizzas exclusivas de diseño original, deliciosas pastas al dente y señoriales ensaladas. Brindamos con lo más selecto de nuestros vinos regionales. Todo ante el majestuoso panorama del Valle de Guadalupe, envueltos en la magia contagiosa de su ambiente musical. Esto es Ochentos Pizzas, que le brinda lo mejor de la vida en San Antonio de las Minas. Una mesa de análisis con la información más relevante sobre las noticias locales, estatales y nacionales. Es llevada a ti por los periodistas Arturo López Juan, Víctor Alarcón Requejo y Enoc Santoyo Cid. Todos los lunes y jueves a partir de las 8 de la noche solo por En La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Información que te ayudará a cuidar tu salud y llevar un mejor estilo de vida. La puedes encontrar en La Hora de la Buena Salud con Ignacio Beamonte y Luis Mario Lamadrid Moreno. Para todo mal, un remedio natural. Todos los lunes en punto de las 6 de la tarde solo por En La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Pues ya estamos de nuevo para recordar aquellos años en que lo que fuera Hotel Playa se convirtió en cuartel general y después, al concluir la Segunda Guerra Mundial, pues se quedó aquello un poco volando. Hubo muchas reclamaciones de los que se decían ser auténticos dueños o herederos y se hizo un pleito bastante encontrado. Pero don Evaristo Bonifaz representó a la parte ganadora. Sí, mientras se pudo,
y después ya hubo otra, es muy largo Antes de ir que y fuera ya venir y todo de Hotel ese. Riviera del Pacífico se llamó después. Ajá. Un poco tiempo, porque ya después ni como hotel ni como nada. Sí, exactamente. Y por fin quedó en lo que ya sabemos. Es una historia muy larga y complicada. Ajá. La vida de mi papá, después de ya los 65, 66 años, cambió porque él era un hombre muy ordenado, quería tener sus cosas siempre a tiempo y dijo, este es el tiempo ya para mí de descansar. Con justa razón. Había luchado toda su vida, no había sido para él fácil en tiempos de su profesión, incluso voy a hacer una retrospectiva, se quedó sin el dinero que le dio mi abuelo, porque lo invirtió en un mal negocio. Mire. Entonces, él por vergüenza nunca le dijo a su papá y se puso a trabajar. Entonces él hizo su profesión mitad como empleado del juzgado, y que le sirvió muchísimo, decía él, Sí, porque cuando él salió ya para recibirse, dice que los otros muchachos a los que les habían dado todo no sabían para dónde, ni qué hacer, ni cómo empezar. Y él ya era el representante de los panaderos en México. Sí. Entonces le sirvió esa iniciación, ¿verdad? Que fue como Una gran experiencia. Una gran experiencia. Y recordaba mucho al juez que le había dado trabajo, porque como él hacía la escuela de noche, el juez le decía, Bonifaz, ya deje eso, váyase, y es hora de clase. Dice, qué bien. lo quiso mucho a ese juez. Ya lo creo. Y así fue, como le digo, él no fue tan fácil esa fase de su vida, de manera que trabajó siempre mucho, más que nada mentalmente. Claro. Y ahora se sabe que lo mental es tan desgastador como lo físico. Pero él se había conservado bien, dijo, ahora voy a viajar. Tengo ganas de viajar con mi familia. Hizo viajes, escribió sobre ellos, pero ya que se había dado ese gusto de viajar un tanto tiempo, que nunca dejó de hacerlo, pero después ya se puso más en paz y dijo, ahora yo tengo que dar algo a Ensenada. Y había sido él, desde que llegó, miembro de la Sociedad Recreativa Mutualista, desde que llegó en los 40, y él hizo los estatutos, él ayudó a que se armaran de nuevo, y hace poco le hicieron un homenaje póstumo. Todavía a estas alturas, los miembros Claro. de la Mutualista, a la que le tuvo mucho cariño. Y después pues al Club Rotario, estuvo en el Club Rotario como años, desde los 50, y trabajó mucho, sobre todo en la creación de una escuela que él quería de artes y oficios. Lo que después fue la preparatoria. Pero cuando terminaron la escuela dijeron, Bonifacio, sabemos que es tu sueño la Escuela de Artes y Oficios, pero mira, los muchachos se tienen que ir de aquí desde de secundaria, de la prepa, lejos. Vamos haciendo la preparatoria. Y él vio que era necesario, dijo que sí, a todos los que habían estado de acuerdo con que fuera Artes y Oficios, pues se convencieron, y fue el primer director. Y ahí dio la cátedra de historia como primer director por algún tiempo. Y después de haber estado ahí como director de la prepa, dijo, la Cruz Roja necesita mejorar. Era un hangar, ¿se acuerda? Sí, don ahí Luis? por la calle 10. Sí. Ay, pero era un hangar muy inadecuado para los servicios que se trataban de dar. Parecía una caseta de la Guerra Mundial o algo así. Sí, más o menos de eso era, que lo habían conseguido, yo creo que por alguna situación que se dio, que sirvió, pero no era adecuado. Entonces, el ingeniero Garín y él
fueron, que eran miembros del Consejo de la Cruz Roja, fueron con el general Clark y le pidieron un terreno y se los dio. Entonces ahí colocaron la primera piedra de lo que es hoy la Cruz Roja. Sí. Y desde entonces, estamos hablando de los 60s, hasta que él murió en el 84, él estuvo al pendiente de la Cruz Roja, ya fuera como director, como miembro del Congreso, del Consejo, junto con el señor Nasif, el señor Ferro, Género Garín, el señor Cárdenas San Martín. Fue un grupo que trabajó muy bonito. Y ahí en el sala de consejos tienen a los directores y está su retrato, que es el último que él se tomó. Esa sala de consejos la organizó y la puso muy bien después de haber hecho otro edificio, mi cuñado Antonio Novelo Silva, que digamos la verdad, él hizo una gran labor en la Cruz Roja. Sí, de verdad consta, que sí. Me consta, sí, Fueron muchos años de mucho trabajo, un hombre muy dinámico. Entonces, él realmente siguió los pasos de mi papá, porque él fue el que lo invitó a Tony. Fue su mejor herencia para la Cruz Roja, Tony. Y esos fueron ya realmente los últimos años de su vida dedicados a ello y a escribir. Pues indiscutiblemente que Tony sí que realizó una gran labor en la Cruz Roja, pero don Evaristo continuó labores todavía, ¿no? Pues escribiendo, él hizo un libro que todavía se publicó en San Cristóbal hace un poco de tiempo, unos años, El señor alcalde, que usted tiene, ¿verdad? Y es un libro que aún hoy en San Cristóbal lo aprecian mucho, pero hubo otros de sus viajes, de personajes que él recordaba, y en fin, a eso dedicó su tiempo. Pero ya para terminar su vida, tuvo una gran satisfacción. Llegaron los miembros del APBC a despedirse y visitarlo, ya estando él muy enfermo, y le entregaron un pergamino muy hermoso que él pidió llevárselo a su tumba. Sí, y así lo hicimos. Está con él. Yo, claro, saqué una copia antes, pero fue como el, digamos, cierre, el broche de oro con que él terminó su vida. Pues qué buen momento para llegar también al final de esta vez. Pero yo le suplico que nos dé oportunidad en una futura ocasión para continuar hablando de lo mucho que nos hizo falta hablar de don Evaristo Bonifaz. Doña María Eugenia, muchas gracias. Te lo agradecemos infinitamente. Y yo a usted, don Luis. Gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy, mis amigos. Muy buenas noches.